Bueno, chicos, en esta semana vamos a ver todo lo referente al plan de cuentas, pero en este caso vamos a ver las cuentas que pertenecen a la información del resultado. En estas están las cuentas del ingreso, las cuentas del costo y las del egreso. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? En esta clase vamos a identificar todas aquellas cuentas que forman parte de los elementos de la información del resultado. Las cuentas que intervienen en estos elementos son los ingresos, los gastos, los costos, ¿sí? Determinando sus características, la naturaleza, los registros de débito y crédito y la definición de su saldo, considerando que estos registros son de las operaciones, transacciones y todos los hechos económicos que se generan dentro de una empresa. Los elementos, estamos hablando de los siguientes, que son los elementos de los ingresos y de los costos y egresos. Tomemos en consideración, chicos, que en el plan de cuentas habíamos mencionado que dentro de estas se representan los elementos, de los elementos las categorías, de las categorías las partidas y dentro de ellas están las cuentas. Sí, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las cuentas que pertenecen tanto al ingreso como el gasto. ¿Qué cuentas intervienen en la presentación de la información de resultados? Sí, en este estado o en esta información que se presenta, hay dos tipos de cuentas que se representan, ¿no? Del elemento ingreso y del elemento gasto. En el caso de las cuentas del ingreso, son todas aquellas cuentas que representan los incrementos en los beneficios económicos. Y dentro de las cuentas del gasto, también llamadas como egresos, son todas aquellas cuentas que representan los decrementos en los beneficios económicos. Para ser más específicos, vamos a hablar por parte ahorita de las cuentas del ingreso. ¿Sí? ¿Qué son las cuentas del ingreso? Según el marco conceptual para la información financiera, menciona que los ingresos son todos aquellos incrementos en los beneficios económicos. Sí, dichos beneficios económicos son producidos a lo largo de un ejercicio económico o de un periodo contable en el cual forman parte de las entradas o incrementos del valor en los activos. Sí, o también se los determina como disminución de los pasivos. Estos sí dan como resultado los aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. Eso es lo que menciona el marco conceptual de la información financiera en su párrafo 4.25. Ahora, tomando en consideración dicha definición, sí, tomando en consideración para entender qué son las cuentas del ingreso, el ingreso son todas aquellas hechos económicos que se relacionan a las actividades ordinarias de la empresa, ¿no? Yo en clases anteriores les había mencionado que el ingreso está bastante relacionado con las ventas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque comúnmente las empresas generan dicha actividad, ¿sí? Como una actividad ordinaria, es decir, consecutiva, ¿sí? Ahora, en el caso de los ingresos, las actividades que representan, como les mencionaba, son las ordinarias, pero estas actividades surgen en el curso del un periodo económico, ¿no? Es decir, siempre la entidad tendrá actividades que se relacionan con estas cuentas del ingreso, ¿no? Por ejemplo, las ventas, a veces se recibe intereses, se recibe dividendos, se recibe también ciertos valores por alquiler, ¿sí? En este caso serían actividades, pero extraordinarias, no ordinarias de la empresa. Pero aquellas actividades ordinarias que sí hay que considerar y que toda empresa es bastante común que lo realice son las ventas, ¿no? Ahora, estos ingresos para la empresa representan prácticamente los resultados positivos que genera el incremento del patrimonio, también menciona en su definición, ¿no? Tomemos en consideración que todos los ingresos primeramente son dineros, sí, valores que prácticamente representan las ganancias, ¿no? Representan las ganancias que surgen de estas actividades que se desarrollan dentro de la entidad.
Las ganancias, por hecho, generan incrementos en los beneficios económicos. Sí, por hecho, generan incremento en los beneficios económicos. Al hablar de ganancias, de utilidad, de resultados positivos, generan beneficios económicos para la empresa. Entonces, los ingresos son bastante relacionados también con la parte determinante en el cálculo, sí, que los ingresos, si son mayores que los gastos, prácticamente generan resultados positivos, pues dichas cuentas representan ello, ¿no? Ahora, entre las ganancias comúnmente que obtenemos están las obtenidas por las ventas de bienes o de servicios que realiza como actividad ordinaria de la empresa. Pero también hay casos en que se puede generar cierta ganancia o cierta rentabilidad las empresas por generar actividades extraordinarias, como hace un momento les mencioné. En el caso de las actividades extraordinarias, por ejemplo, podemos tener un activo que no utilicemos, es decir, por ejemplo, un bien que hayamos comprado o lo hayamos adquirido para el uso de la empresa y dicho bien tal vez o posiblemente ya no se esté utilizando, ¿no? Entonces, se lo puede vender, ¿sí? Cuando ya no se utiliza un bien para el uso de la empresa, es posible que se lo pueda vender y que éste incurra en generar ciertos ingresos. Ejemplo, los bienes más comunes que se venden en una empresa son los vehículos, ¿no? Porque una vez terminada su vida útil, o muchas de las veces sin haber terminado su vida útil, a veces se puede generar la venta de dichos bienes, ¿no? Para adquirir uno en mejor condición. Entonces, dice que eso también genera, en ciertos casos, como actividades extraordinarias, genera ciertos resultados determinantes como ganancias, ¿no? Y que están relacionados con los ingresos. Ahora, el ingreso es el que comúnmente se reciba o incrementa su valor en el activo. También mencionaba eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo vendo, genero una actividad o un hecho económico en el cual permite tener como retribución a cambio del bien un dinero. Y ese dinero, sí, que el efectivo prácticamente es parte de o forma parte del activo. Asimismo, otro ejemplo que puedo dar, si en el caso de que vendo, a veces no me pagan, pero se generan cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar a dichos clientes que se les entregó el bien o el servicio, que quedan adeudando y por lo tanto nosotros obtenemos un derecho. Esos derechos de cobro son parte del activo, ¿sí? Miren, entonces tiene bastante relación que el ingreso, en el momento que se genera como hecho económico, este va a permitir incrementar el valor en los activos, ¿no? También los ingresos pueden producirse en relación a un incremento de liquidez dentro de la empresa. Y menciona también que por ello se puede generar la disminución de pasivos. En este caso, los ingresos al momento de tomar en consideración su cobro en efectivo, por ejemplo, nos genera mayor liquidez. Liquidez que va a producir que se cancele muchas de las obligaciones que mantiene la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay la posibilidad de que, por ejemplo, se cancele pasivos y este a la vez disminuya, ¿no? Por ejemplo, una entidad puede a veces vender bienes y servicios a un prestamista. Por ejemplo, vamos a suponer que una entidad suministra bienes y servicios a un prestamista. Si dicho prestamista nosotros teníamos una obligación con ella como parte de pago, se le puede generar el suministro de los bienes, ¿no? Es decir, que se tenga actividades en común. Sí, actividades en común entre las dos partes. Entonces, ahí, por ejemplo, no es necesario ni que se cobre y que recién se pague la obligación, sino prácticamente el intercambio del bien lo puede generar una cancelación de un pasivo, ¿no? O de una obligación. Entonces ahí, miren, también tiene la relación no solo con el incremento del activo, también con la disminución del pasivo, ¿sí? Ahora, dentro de las cuentas del ingreso, la más común, les mencionaba, ¿no? Es las ventas, pero sí hay a veces otras consideraciones, ¿no? Hay otras consideraciones.
Listo. Entonces, en el caso de las cuentas del ingreso, sí, vamos a hablar allá sobre las actividades que desarrollan tanto de manera ordinaria como extraordinaria las empresas. Sí, dentro de las actividades ordinarias, como les mencionaba, estaban, o lo más común eran las ventas, ¿no? Las ventas de bienes o las ventas de servicios o la prestación de servicios. Pero también se considera que existen actividades extraordinarias. Ahora, según el marco conceptual, sí, según el marco conceptual, según las normativas, hay una norma en la cual determina, sí, determina cuáles cuentas posibles se puede llegar a denotar en una empresa como actividades ordinarias. Sí, sobre el tema de los ingresos, para ello está dispuesto la NIC 18, que habla sobre los ingresos de actividades ordinarias. Teniendo en conocimiento dicha norma, nos va a permitir reconocer las cuentas que intervienen en este elemento. Sí, en el alcance, en la parte del alcance de dicha norma, indica que esta norma aplica la contabilización de los ingresos, pero de actividades ordinarias, que dichas actividades son procedentes de hechos económicos o transacciones o sucesos, como las ventas de bienes, la prestación de servicios y el uso por parte de terceros de activos en la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Ahora, como les mencionaba, dentro de las cuentas que intervienen en el ingreso, ¿sí? Tenemos ciertas actividades que son ordinarias, pero también tenemos aquellas que son extraordinarias. En el caso de las actividades ordinarias, son aquellas entradas, ¿sí? Ingresos, ¿sí? De beneficios económicos que se generan en un periodo económico. Pero estos ingresos ordinarios son surgidos por actividades ordinarias que tiene una entidad, ¿sí? Y estas entradas, como les menciono, dan lugar a que incremente el patrimonio. ¿Sí? Incrementen el patrimonio. Comúnmente, estas actividades ordinarias no se relacionan con actividades, por ejemplo, de aportación de los propietarios, de actividades extras que no sean comunes dentro de la empresa, ¿sí? Todas aquellas actividades que sean ordinarias, ¿sí? Todas aquellas actividades que sean comunes dentro de la empresa o por ello se genere la negociación o el negocio en marcha, son consideradas como actividades ordinarias. En las cuentas que intervienen es bastante común que se denote la venta de bienes y la prestación de servicios. Son bastante comunes estas dos cuentas dentro de los ingresos ordinarios, ¿no? Los ingresos ordinarios prácticamente son las eh, categorías del ingreso, ¿sí? El ingreso tiene dos categorías, ingresos por actividades ordinarias e ingresos por actividades extraordinarias, ¿sí? Ahora, en el caso de los ingresos, como les mencionaba, por actividades ordinarias tenemos las ventas de bienes y la prestación de servicios. ¿En qué se distingue las dos partes? En que la cuenta que abarca las ventas de bienes son aquellos ingresos, por ejemplo, procedentes de la venta de bienes, ¿sí? Y que estos son reconocidos y registrados dentro de los estados financieros cumpliendo ciertas características, ¿no? Dichas características son las siguientes. Primero, que la entidad transfiere, ¿sí? La entidad transfiere. ¿Qué transfiere? Bienes adquiridos, que sean dispuestos para la venta. Esa es una de las características que tiene la cuenta de las ventas de bienes, ¿sí? Repito, la entidad comúnmente cuando transfiere bienes, sí, bienes adquiridos que son destinados para la venta, ¿sí? Entonces, esa cuentita abarca dicha característica, ¿sí? La entidad también es bastante común que estos bienes no conserve, ¿no? O sea, no son adquiridos para conservarlos. Entonces, cuando prácticamente tienen movimientos concurrentes estos bienes, ¿sí? Por la venta, entonces también son considerados como parte de la cuenta venta de bienes. Otra de las características es que estos ingresos por actividades ordinarias se miden bajo el criterio de medición con confiabilidad, ¿sí?
También los ingresos son bastante probables que la entidad reciba de ellos beneficios económicos, ¿no? Tomando en consideración que los bienes adquiridos son un costo, pero el momento de vender se los genera a un precio de venta. Es decir, que se incluye cierto porcentaje o cierto valor a los bienes adquiridos para generar una rentabilidad o una utilidad. Es por eso que prácticamente las actividades que se desarrollan bajo la venta de bienes traen siempre beneficios económicos. Es otra de las características. Sí, y es comúnmente también definido como la transferencia, perdón, de bienes que permiten generar la titularidad de legalidad en el traspaso de la posesión, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que en el momento que compro, soy legalmente titular o dueño de dicho bien, la empresa, pero en el momento que se genera el traspaso, genera también un cambio de titularidad, ¿no? Porque en el momento del traspaso genero una posesión a quien me compra dicho bien. Entonces, esa es otra de las características, ¿no? Entonces, esta es la cuenta que abarca prácticamente toda la transferencia de bienes, ¿no? Toda la transferencia de bienes que implica beneficios económicos para la empresa. ¿En qué se distingue de la cuenta de prestación de servicios? En el caso de la cuenta de prestación de servicios, en cambio, se generan por transacciones donde que prácticamente son actividades también ordinarias, ¿no? Sí, también la prestación de servicios también son definidas como actividades ordinarias. En este caso, lo más común es que las empresas que brindan servicios o empresas de servicios son aquellas que se generan su actividad ordinaria por la prestación de servicios, ¿no? Entonces, también son actividades ordinarias. Se las reconoce cuando se genera la prestación de un servicio, pero en el grado en que se genera se genera un importe de medición en el momento también del traspaso del servicio, ¿no? Así como se hacía en los bienes. Eh, ¿Qué condiciones cumple esta cuenta de prestación de servicios? Primero, el importe de los ingresos generados por actividades ordinarias por la prestación de servicios se tienen que medir de manera confiable, es decir, manejarse bajo un criterio de medición, ¿no? También es bastante probable que la entidad reciba beneficios económicos igual asociados al hecho económico, que es la transferencia de servicios. También esta prestación de servicios tiene un grado de realización en donde que se genera un hecho económico, ¿sí? Y al final de un periodo económico de esta actividad también se informa. Entonces, no es algo que no sea medible. No, a eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque en el caso de los bienes es algo palpable, es algo que se identifica o se ve en el momento de transferir. Pero en el caso de la prestación de servicios es algo intangible. Por supuesto, obviamente no se ve, no se toca, no es palpable, ¿no? En el momento en que se genera dicho hecho económico. ¿Por qué? Porque es algo que se brinda como tal, como servicio, sin ser identificado muchas de las veces, ¿no? Pero dice que sí tiene un grado de determinar como hecho económico o una transacción, porque al final de un periodo económico este hecho sí informa, o sea, o sí genera actividad, ¿no? Sí genera actividad. En el caso del uso de los terceros de activos de la entidad, prácticamente también hay ciertos casos de que se generan a veces intereses, regalías o dividendos, y esos también son ingresos de actividades ordinarias. En el caso de los ingresos de actividades ordinarias derivados de los intereses, regalías y dividendos, se relacionan ¿cómo es? En que estos sí, estos son beneficios económicos también asociados a los hechos económicos que se generan. Pero estos intereses, estas regalías y estos dividendos son reconocidos en relación a que, por ejemplo, en el caso de los intereses, a veces se los recibe por un establecimiento de dineros cuando se genera una financiación. Comúnmente, quienes generan ingresos por este tipo de
de hechos económicos por medio del ingreso por intereses son las instituciones financieras. En el caso de las regalías, en cambio, estas son prestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. Por ejemplo, una regalía es un pago obligatorio por el derecho a usar y explotar la creación de otra persona. Sí, en este sentido, cabe destacar, chicos, que las regalías buscan recompensar a aquellos que crearon, sí, o que innovaron, se utilice dicha creación o innovación, sí, y por ese trabajo, pues se lo reconoce. Por ejemplo, debemos tomar en consideración que la propiedad intelectual se puede definir como una de ellas, ¿no? En que sí se puede proteger sus derechos, pero sí se las puede utilizar. En esta utilización de estas regalías, por ejemplo, están las marcas, las patentes, obras literarias, registros de audio, software y otros más. Sí, y también hay como actividades ordinarias también la obtención de los dividendos. En el caso de los dividendos, la principal razón por la que los inversores suelen comprar acciones en una compañía es por llegar a obtener como tipo de mecanismo, ¿sí? La obtención de dividendos. ¿Sí? Ahora, estos dividendos prácticamente son las ganancias o utilidades que se determinan dentro de una empresa y que obtiene por generar su actividad ordinaria, ¿no? Pero hay empresas que sí generan solo inversiones o compra de acciones en otras empresas para la obtención de dividendos, pues esta se genera como actividad ordinaria. Entonces, pasemos ahora sí vuelta a las cuentas del gasto, ¿sí? Asimismo, para poder definir a las cuentas del gasto, hay que entender qué es lo que dice el marco conceptual para la información financiera. Y nosotros de esto ya habíamos visto, ¿no? En parte ya habíamos visto cuando determinamos la ecuación contable. En el caso de las cuentas del gasto, ¿qué representa? Los gastos primero hay que definir qué es, y en este caso el marco conceptual, como les mencionaba, dice lo siguiente: los gastos son los decrementos o disminuciones en los beneficios económicos, ¿sí? Pero ¿por qué se produce estos decrementos? Son producidos en un ejercicio económico o en un periodo contable en el cual son, o su forma de generar dicho decremento es por las salidas o las disminuciones del valor de los activos, ¿sí? O bien también por la generación en el aumento de los pasivos, dando como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con la distribución realizada a los propietarios de este patrimonio. Ahora, ¿por qué menciona esto o por qué conceptualiza así el gasto? Primero, para poder ampliar el concepto, vamos a definir de parte en parte. A ver, el gasto primero dice que son, los gastos primero surgen también por actividades ordinarias, ¿no, chicos? También por actividades ordinarias y actividades extraordinarias. Son también su forma de generarse las categorías dentro del gasto, así como el ingreso. Se dan por actividades ordinarias y actividades extraordinarias. Ahora, en el caso de los gastos, dice que son disminuciones en los activos. Primero, ¿por qué? O formas de salida de los activos. ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, comúnmente cuando yo quiero recibir un servicio que es para uso de la empresa, consumo de la empresa, o un bien para consumo de la empresa, ¿sí? Para el consumo de la empresa, eso se transforma en una salida de dinero, porque el momento de adquirir comúnmente se paga en efectivo, ¿no? En este caso, si yo pago en efectivo, ¿qué genera? Genera una salida del dinero. Y el dinero es un recurso que controla la empresa, por lo tanto es un activo. Entonces, en el momento que yo quiero consumir un servicio, por ejemplo, recibir un servicio de alguien fuera de la empresa, obviamente tengo que cancelar, ¿no? Pero dicho bien o dicho servicio que yo reciba es para el consumo de la empresa, ¿no? Para consumirlo de manera inmediata. Entonces, en el momento en que yo pago, ¿qué pasó? Se genera una salida de dinero y esa salida de dinero hace que disminuya el valor de los activos. O a su vez también genera a veces ¿cómo es esta? Este uso de gastos, sí, o los decrementos de los beneficios económicos también generan que aumente los pasivos. ¿En qué condiciones, por ejemplo? Asimismo, va a haber ocasiones en que tal vez al adquirir yo algún bien o un servicio que vaya a consumirlo, no tenga la posibilidad de cancelarlo.
y genere una obligación para la empresa. Entonces, cuando se genera una obligación, se suscita que va a incrementar, en cambio, los pasivos. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tenemos la relación. Entonces, entre el gasto se genera primero por la actividad ordinaria, ¿no? Ejemplo, lo bastante común se genera en el costo de ventas. Sí, lo bastante común es que se genere en el costo de ventas. Esta disminución de dinero de la empresa, ¿no? Por ejemplo, compro y esas compras de bienes que son para la venta, eso se llama costo de ventas. Entonces ahí se genera, miren, una de las cuentas es por el costo de ventas. Otro, por sueldos y salarios. También es bastante común que genere la salida o disminución del activo o el incremento de un pasivo. Por ejemplo, los sueldos y salarios. Es bastante común que las empresas tengan empleados. Otra forma usual de reconocer el gasto es tomando en consideración no solo la salida de los dineros, ¿no? Lo del efectivo. También a veces se suscita que el consumo se da a bienes que fueron adquiridos para un largo tiempo. En este caso es la depreciación, por ejemplo. ¿En qué consiste la depreciación o forma parte del gasto? Porque yo les decía que es la adquisición de bienes o servicios y que se consuman dichos bienes o servicios para la administración de la empresa. Se genera, por ejemplo, un decremento de los beneficios económicos, pues puede disminuir el activo o generar el aumento del pasivo. Y en este caso que les estoy mencionando de la depreciación, vamos a suponer que si yo adquiero un bien, por ejemplo, como un vehículo, y dicho bien tiene una utilidad posible de 5 años de ese bien, ¿no? Pero significa que yo mientras lo vaya utilizando, el bien se va deteriorando. Sí, el bien no va a estar en las mismas condiciones de que cuando le compré por primera vez, obviamente. Si transcurre un año, si transcurre 2 años, el bien genera una disminución en su valor, ¿no? Nunca va a permanecer o va a generar un valor permanente durante el tiempo de dicho bien. ¿No? Mientras transcurre el tiempo, el bien va disminuyendo su valor. Esa disminución de valor se genera por su uso, porque el bien, mientras más utilizado es o más usado es, se genera una disminución. Dicha disminución de los bienes son un gasto. Ese gasto se llama en las empresas depreciación. Y contablemente se lo define como depreciación, ¿no? Esa depreciación es un gasto. Miren, es otra forma de generar gasto. ¿No? Y son actividades ordinarias. En este momento les estoy hablando de actividades ordinarias. ¿Ya? Entonces, comúnmente también se le define ¿cómo es? A los gastos o a los decrementos de los beneficios económicos, se los determina como pérdidas, ¿sí? Como pérdida para la empresa. ¿Por qué? Porque comúnmente estos generan la salida de ciertos recursos de la empresa, ¿no? Generan salida de recursos y esto hace que se disminuya la utilidad, pues el ingreso, si lo considera como una ganancia, de esa ganancia se tiene que ir mermando o disminuyendo valores por cubrir los gastos que genera la empresa. Entonces, son comúnmente conocidos o tienen una relación íntima con las pérdidas, ¿no? Como parte de las pérdidas de la empresa o resultados negativos. ¿Sí? Entonces también ahí se los reconoce a las cuentas del gasto. Listo. Entonces, ¿qué cuentas son las que intervienen? Ahí sí vamos a ver una parte más detallada aquí dentro del gasto, porque aquí sí se suscitan muchísimas cuentas, chicos, ¿no? Aquí sí se suscitan cuentas bastante amplias en relación a diferentes conceptos o definición de su adquisición, ¿no? O su consumo. En el caso de los gastos, aquí también me permite definir bajo una norma, y esta norma es la NIC 1, que es la presentación de estados financieros, pero dentro de este marco conceptual menciona algo sobre los gastos, donde que dice que una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en los resultados de tal manera que proporcionen información fiable y relevante. ¿Sí?
La clasificación ¿en qué se basa? Se basa en la naturaleza del gasto y en la función que cumple el gasto dentro de la empresa. Sí, este método de dividir o de considerarle al gasto, sí, es según el tipo de la administración de la empresa, cómo adopte ella, ¿no? Sí, cómo adopte. En este caso, por ejemplo, lo bastante común de la clasificación de los gastos es por la función y por la naturaleza, sí, por la función y por la naturaleza. En el caso de la clasificación de los gastos por la función, sí, aquí hay bastantes cuentas contables que definen y es la clasificación más utilizada. Pues, por ejemplo, si hablamos de funciones de la empresa, si en el caso de que se desarrolle una adquisición de bienes para volverlos a vender, esa dicha adquisición es parte del gasto o parte del egreso, ¿sí? Y se lo define como una cuenta del costo, ¿sí? Se define como una cuenta del costo. ¿Qué es el costo de ventas? Esta comprende el costo de los inventarios que van a ser vendidos durante un ejercicio económico, ¿sí? En el caso de las cuentas contables que intervienen en este son el costo de ventas, el costo de operación y el costo de producción. En el caso del costo de ventas son para empresas comerciales. En el caso del costo de operación son para empresas de servicios. Y en el caso del costo de producción, en cambio, son para empresas industriales. Miren, ahí se define o se denota la diferencia, ¿no? De la utilización del costo de ventas, porque no es lo mismo el costo por vender que el costo por generar servicios y el costo por producir bienes, ¿no? Entonces sí se distingue y sus cuentas se diferencian de tal manera que están mencionando aquí en esta diapositiva. Ahora, también hay que considerar que según la función que desempeña cada gasto, sí, se define en relación a las ventas, la parte administrativa y la parte financiera, ¿no? Por ejemplo, las cuentas que pertenecen al gasto de ventas, ¿sí? Estas ya son las partidas, chicos, ¿no? Estas son las partidas, los gastos de venta, por ejemplo, estas son las partidas. En el caso de los gastos de venta, están todos aquellos gastos que se relacionan con la comercialización de un producto o la comercialización del servicio que genere una empresa, ¿no? Los gastos de venta. ¿Sí? Son todos aquellos gastos que están relacionados directamente con la negociación de la empresa, ¿sí? Pero que dichos gastos o costos, como dice aquí, no estén vinculados con la generación de la recuperación, ¿no? Que no tenga un criterio de recuperación. En el caso del costo de ventas es diferente, porque este se recupera en el momento en que se vende. En el caso de los gastos que vamos a ver de aquí en adelante, que son el de venta, el administrativo y el financiero, estos no se recuperan, ¿no? Pero los gastos de venta hay aquellos que son relacionados de manera directa con la parte de la comercialización o las actividades ordinarias que desarrolla la empresa. Sí, entre ellos está, por ejemplo, los sueldos y salarios, pero los sueldos y salarios a los vendedores, a los que producen, a los que generan operación dentro de la empresa. ¿Sí? Los aportes a la seguridad social, 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva, vacaciones, comisiones a vendedores, promoción y publicidad, transporte en ventas, deterioro de inventarios. Miren, todos estos gastos, si ustedes definen, ¿sí? Si ustedes investigan y definen, se va a tomar en consideración que son aquellos que están relacionados directamente con la comercialización de la empresa, es decir, dedicados a la venta. ¿Sí? Ahora, dentro de los gastos administrativos, en cambio, son aquellos relacionados con la parte administrativa. No, aquí, por ejemplo, aquí está relacionado ciertas cuentas que no se relacionan a la parte de la actividad ordinaria como tal, sino de las actividades que se desarrollan en relación a la supervivencia de la empresa, a la parte administrativa de la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí están sueldos y salarios, aportes de seguridad social, 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva, vacaciones, honorarios profesionales. ¿De quiénes? De los administrativos, por ejemplo, gerentes, contador, secretarias,
jefe de marketing, los jefes ¿cómo es, por ejemplo, los jefes de, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Los jefes de área como, por ejemplo, a ver, marketing, publicidad, sí, pero son jefes, ellos no producen, no llegan a tener contacto con el producto, sí, sino que generan o permiten dar un servicio o brindan un servicio para que sea llevadera la parte administrativa de la empresa. No, entonces todos los que les acabé de mencionar como cuentas están relacionadas a ellos, a salarios del personal administrativo. Sí, honorarios profesionales, por ejemplo, mantenimiento y reparaciones de maquinarias, ¿no? Como computadoras, yo qué sé, por ejemplo, a veces se dañan los archivadores. En ese caso son administrativos, porque todo se relaciona a la parte administrativa. Suministros y materiales, por ejemplo, es otro gasto administrativo, porque el suministro y material, si no es para la venta, no se relaciona con las ventas, sino se relaciona, por ejemplo, que estos son adquiridos para el uso de la secretaria, el contador. Entonces, miren, ahí, si tienen relación con la parte administrativa, formarán parte de los gastos administrativos, ¿no? La depreciación de propiedad, planta y equipo y los arrendamientos operativos. Hay, en el caso de los gastos financieros, en cambio, es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos no están relacionados, primero, ni con la venta de los productos, ni con la parte administrativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, son gastos que se generan por la financiación que adquiere la empresa, por las obligaciones que adquiere la empresa. Estos están relacionados con actividades de financiamiento. ¿Sí? O que comúnmente las empresas lo requieren para su funcionamiento. En este caso, cuando se adquiere préstamos, por ejemplo, aparte de pagar el capital, se paga los intereses, ¿no? Entonces, dichos intereses, por ejemplo, son gastos, no son costos, no son ni de gastos reconocidos como el de la venta, ni administrativos, sino son gastos financieros, ¿no? Por el financiamiento generado por instituciones financieras hacia la empresa. Como les mencionaba, en este caso son los pagos de intereses, los costos de transacciones financieras, como por ejemplo débito por mantenimiento de cuenta, por emisión de chequera, por ejemplo, esos también son gastos por las transacciones que se desarrollan en las instituciones financieras. Y otros gastos financieros que posiblemente se puedan generar también. Bueno, para terminar, chicos, a modo de cierre, se concluye que prácticamente todas las cuentas que hemos visto referentes al ingreso y al egreso y costo, sí, estas cuentas intervienen como o se definen como elementos de información de la parte de los resultados, ¿no? Tomando en consideración que dichas cuentas van a permitir obtener un resultado positivo o negativo de la empresa, que en este caso puede ser una utilidad o una pérdida. Las mismas cuentas van a facilitar el registro de hechos económicos, transacciones, tomando en consideración su clasificación tanto en categorías, partidas a las que pertenecen, ¿no? Eso es todo, entonces esta clase hemos terminado, chicos.